Bueno, vamos entonces a empezar la tarea del estudio de la interpretación de la hermenéutica. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo y pedimos Señor que tú nos guíes y podamos concentrarnos en esto a pesar de eh, pruebas, dificultades y diferentes situaciones que cada estudiante pasa y también cada uno de nosotros. Te damos gracias Señor y ponemos este tiempo para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Max, acaba de entrar a Max. Como siempre estipulamos que ya, bueno, lo ponemos aquí. Y los demás pues ya reciben su tardanza. O la falta de correspondencia si no está, ¿no? Bien, nos habíamos quedado en esta parte del ejemplo de la cosmovisión, ¿no? De cómo pensaba el mundo de esa época. Hay muchas cosas que nosotros teníamos que trabajar en ese aspecto y creo que voy a tener que mandarles un libro también. Es un libro que tengo por acá y que está también eh, de acá, para entender el mundo social del Nuevo Testamento, ¿no? Es un libro, un material muy, muy importante que creo que lo tengo ahí en PDF. Voy a ver si lo tengo, si no, les doy otro que también es de la misma editorial bueno, es de una colección, la colección Ágora, que es el número 35, ¿ya? Y varios números ahí, uno de ellos también habla acerca de el contexto social del Nuevo Testamento. Entonces, uno de esos está ahí en PDF, se los voy a mandar. ¿Cómo se llama? El De mundo ahí, social, ¿no? sí, sí, sí. Este es de Dieter Defoe y Richard de Marais para entender el mundo social del Nuevo Testamento. Peter, ¿y qué dijo? Sí, ahí está el autor, Dieter. ¿Lo ven? No. El nombre nomás diga, Peter, ¿y qué más? Es Dietmar Neufeld. Neufeld. Neufeld está estoy leyendo exactamente como aparece. ¿Cuál es el título del libro, pastor? Sí, voy a quitarle el filtro para que se vea mejor. Delmer, ¿no? Delmer. Delmer Nerfer y Richard, ya. Ya, pastor, gracias. Ahí está. Richard Dumaris. De Maris, sí. De la editorial Verbo Divino y el número 35 de la colección Ágora. ¿Ya? Sí, ayuda bastante conocer bien las costumbres, Sí, toda la cosmovisión de esa época. así es. Entonces, este es el libro que eh, nos ayuda más en todo esto de lo que tenemos aquí, ¿no? En este material, por ejemplo, ahí hemos visto todo este aspecto de la cosmovisión que hay, ¿no? Una cosmovisión terraplanista, digamos así, ¿no? ¿No? Y los que consideran una interpretación literalista, ¿ya? Más que literalista, es abuso, se llama literalismo más bien, ¿no? El literalismo, que es abuso de la literalidad, ¿no? Y entonces sacan de que la Biblia pues dice que la Tierra no es redonda y que la Tierra es plana y entonces hay que apegarnos a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces la Tierra no es circular, ¿no? No es un globo, es un círculo plano, ¿no? ¿Ya? Como un disco.
¿ya? Y que está colgado bueno, del mundo de esa época, bueno, ¿no? Colgado la atmósfera y todo lo demás, que hacia arriba no se puede viajar, no se puede ir a ver a otros planetas porque eso es imposible, que los viajes al espacio son una mentira, que los viajes de la luna son mentiras. Hay tantas, hay corrientes y movimientos hoy día. Ese movimiento es bien fuerte, de paso, ¿ah? El movimiento de terraplanista. No sé si alguno por aquí es terraplanista, puede haber. Sí, lo hay, hermano. Yo tuve alumnos que, camuflados en este asunto, se metieron a seminarios, institutos y comenzaron a lanzar esta serie de cosas que nada tienen que ver, ¿no? Y se infiltran generalmente para tratar de, de sacar agua para su molino, ¿no? Para que haya gente convencer a la gente que no conoce de Biblia, ¿ya? Y hacen creer que eso lo dice, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, ese literalismo, como dije, hace mucho daño, ¿no? Como hoy día está haciendo daño el milenarismo, la concepción milenarista de pensar que estamos en el fin del mundo, que ya viene la tribulación, que ya viene, ¿no? Este, el anticristo, ¿no? Que el sello de la bestia y todas esas cosas, ¿no? ¿No? Y una concepción milenarista que implica el fin del mundo, ¿no? ¿No? No que no queramos en eso que va a ocurrir en su momento, sino que estamos hablando de que eso no es la forma de visualizar el mundo, ¿no? Y de trabajar el mundo en la dimensión que debe ser. Bueno, ya hemos hablado también de esto, cómo es la diferencia en cada uno, ¿no? Había ciertos arreglos femeninos y los arreglos masculinos que diferenciaban. Básicamente la vestimenta era la misma, ¿no? No había mucha, acá es la misma vestimenta, la misma forma, ¿no? Sino que uno es adaptado al cuerpo de la mujer y otro al varón, y la disposición de la capa o de la cubierta era diferente en varón, ¿ya? Y en la mujer, ¿no? La mujer siempre se cubría desde la cabeza, ¿no? El varón tenía otra forma de cubrir la cabeza, pero no usaba ese tocado que vendría a ser pues una capa, ¿no? Una capa que más bien se la ponía alrededor del cuerpo, ¿no? Muy bien. Eso es lo que habíamos visto de la semana pasada. Y vamos a trabajar un poco hoy día también eh, sobre una breve historia de la hermenéutica, ¿no? Regresar a los orígenes y analizar cómo en la Biblia misma se lleva a cabo el proceso de interpretación de textos autoritativos. Esta es la idea de este tema, ¿no? Y también, por otro lado, aclarar que el Nuevo Testamento es una relectura del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento mismo, hay relecturas producto del proceso hermenéutico de actualización, ¿no? La hermenéutica lo que hace es interpretar el texto en el tiempo en que se expresa, no en el tiempo que se expresa en la Biblia, sino en el tiempo en que nosotros lo leemos y cómo lo expresamos ese texto a la luz de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una actualización del mensaje, ¿no? Aclarando, por supuesto, de que esa actualización no es decir que la Biblia está diciendo eso para nuestro tiempo, sino cómo se entendía en su tiempo y qué cosas podemos nosotros trasladarlos para el tiempo nuestro, para aplicarlos para hoy, ¿no? Con las distancias acerca de lo que el texto en realidad era para los destinatarios originales, ¿no? Hay que, hay que notar eso también y nos olvidamos mucho nosotros de que
La Biblia, los libros que hay en la Biblia y los mensajes que hay en la Biblia son específicamente para un auditorio específico en un tiempo específico. Es decir, en el contexto en que se da el mensaje, ¿ya? Y si hay una cuestión profética, también el anuncio tiene que ver con eso. Y tiene su sentido para el momento en que está viviendo el pueblo, para el momento en que está pasando, en este caso, el mundo. Ahora, desde esa perspectiva, luego lo trasladamos a nosotros y qué cosas podemos nosotros aplicar para nuestro tiempo, ¿ya? Sabiendo que ya esas promesas, esa profecía son para el tiempo que se dio, ¿no? Son para el tiempo que se dio, ¿ya? Y excepto algunas profecías que han quedado todavía pendientes, ¿no? Como la venida del Señor, ¿no? Hans de Witt habla acerca de cómo se lleva a cabo el acto interpretativo y vamos a mirar acá. Pastor, ¿no está compartiendo? ¿No sale? No, nada. Yo lo tengo acá como compartir. A ver, vamos a ver. Recién se ve iglesia antigua. Ya. Entonces aquí estamos. Desde época muy antigua la interpretación bíblica es utilizada con un gran fervor y en muchos sentidos. Y en este curso veremos entonces utilizar hermenéutica en el sentido de la palabra hermeneu, ¿no? Que tiene tres sentidos, ¿no? Ya lo mencionamos también, expresar o declarar, explicar y traducir. Y en la iglesia antigua pues había dos partes, ¿no? El periodo del Antiguo Testamento y el periodo del Nuevo Testamento, ¿no? Son dos momentos diferentes. En el periodo del Antiguo Testamento tenemos que ver las traducciones, el Pesher, las escuelas interpretativas, ¿no? Y la alegoría, ¿no? En cuanto a traducciones, podemos hablar de textos veterotestamentarios, ¿no? Que se dan en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que no son las primeras, en cierto sentido también las traducciones antiguas, como la Septuaginta y la de los Targúmenes, ¿no? Son interpretación del texto del Antiguo Testamento y la interpretación sistemática del texto que ya comienza en épocas veterotestamentarias, ¿no? Lo dice Hans de Wyk, ¿no? Hans de Wyk es un gran hermeneuta y un exégeta, ¿no? Que escribe un libro en, en la dispersión el texto es patria. En la dispersión el texto es patria. Está hablando él de ese aspecto que tuvo Israel que cuando fue llevado, ¿no? A Babilonia cautivo, ¿no? Y añoraban a la Torá y cuando vuelven entonces comienza a tener una dimensión, ¿no? El texto, ¿ya? Y ese texto los ayudó a ellos también en su dispersión, ¿no? Tanto en la época de los macabeos y también en la época de Tito, ¿no? En el año 70 y en la época de Adriano también, donde ya fue definitiva la dispersión y necesitaban del texto, ¿no? El texto fue su patria, el texto fue, digamos, el sentido de unificación para Israel, ¿no? Si no estuviera el texto, y estamos hablando del texto de la Torá, Nevi'im, Ketuvim, que es el Tanaj o Antiguo Testamento hebreo, que los talmudistas los preservaron, después los masoretas también lo desarrollaron o lo tuvieron en cuenta, ¿no? Eh, y preservaron ese texto. Eso fue lo que unificó el pueblo. Si no hubiera sido por el texto, es decir, si no hubiera sido por la escritura, por el texto hebreo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, Israel hubiera desaparecido.
Israel hubiera desaparecido, no sería nada, ¿no? Pero ese texto le dio, de alguna manera, cohesión al pueblo, y donde estaban ellos, el texto era su base, ¿no? Por eso Han de Wit dice, en la dispersión, el texto es patria. Ese es un libro, se llama, ¿no? Es un libro que lastimosamente no está, habría que buscar, yo no quiero compartir ese libro porque no aparece bien las partes en hebreo y en griego, aparecen otra cosa por ahí, ¿no? No está bien trabajado en el PDF a la hora de parece que cambiar de formato ahí donde se deformó el texto, ¿no? Lo que salía en griego y en hebreo, ¿no? Entonces, por eso no lo comparto. Pero y de paso es un libro bastante bien, bastante denso también, ¿no? Uno de los mejores que hay con respecto al texto. Por otro lado, bueno, hemos estado hablando entonces del texto del Antiguo Testamento, y pone acá que y traducciones, ¿no es cierto? Las traducciones son importantes aquí. Está la Septuaginta en una de las traducciones y los targúmenes hechos en arameo, ¿no? Y también de hecho que esas interpretaciones, pero esas traducciones son interpretaciones también, ¿no? Uno cuando va a la Septuaginta va a ver qué cosa dice y qué dice el texto hebreo. Si trata de traducir uno al castellano, vamos a encontrar dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, diferente en el sentido de las palabras, quizás no el sentido del mensaje, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que en Isaías 7:14, ¿no? Cuando habla de que una señal será, ¿no es cierto? La señal de que una virgen dará a luz. Dice, eso viene de la Septuaginta, ¿no? Eso de que la virgen dará a luz, ¿ya? Pero en el hebreo no aparece la palabra virgen. En hebreo hay una palabra virgen también, pero no aparece ahí, aparece la palabra joven o doncella, ¿no? Doncella. Al traducir entonces la Septuaginta lo traduce como partenos, ¿no? Partenos, y ese partenon entonces es la palabra virgen que no se acerca en nada a la palabra alma, alma, no es alma, ¿no? Sino alma, alma significa doncella. Una joven, una jovencita que podía haber tenido un hijo, no había ningún problema eso, porque no estaba hablando de esa doncella si es casada o no casada, porque aquí hay una implicación que a veces nosotros metemos al texto y que es el contexto moral en que nosotros vivimos, ¿no? Y entonces, cuando dice la Biblia una doncella, no está diciendo de que es una soltera, ¿no? Simplemente está diciendo que es una joven, nada más. Y de hecho que esa joven estaba casada, era la esposa de Isaías. Está hablando de su esposa misma, ¿no? Por eso en el capítulo 8, cuando sigue contando esta historia y de la señal de ese hijo que era del mismo Isaías, entonces el capítulo 8 dice que él se llegó a la profetisa, ¿no? Esa es su esposa, ¿no? Y dio a luz, ¿no? Y tuvo un hijo. Y encima todavía ese hijo, la señal que le da es una señal de juicio, ¿no? Entonces los hijos de Isaías van a ser, entonces, señal de juicio en el tiempo de Acaz y en la invasión asiria, ¿no? Eso es lo que nos plantea el contexto también, ¿no? Eh, Dice en el 8:3, luego me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo.
Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salah Hasbaz. Yo le dijo que le ponga ese nombre, pero antes había dicho Dios que se va a llamar Emmanuel. ¿No? Entonces, no es Emmanuel un nombre, sino está hablando de que Dios, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la invasión a Siria, Dios iba a estar con ellos, ¿no? ¿No? Dios iba a estar con ellos. Por eso dice, el mismo Señor dará a la luz, la joven concebirá a la luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿no? Emmanuel, que es, ¿no? Entonces, pero acá le dice, no, se va a llamar Maher Salah Hasbaz. ¿Cómo? Entonces, ¿qué nombre vamos a poner? Es como que un día el Señor le dice, oye, sea que yo quiero tu hijo que se llama Roberto, ¿ya? Y después de un tiempo le dice, no, no, ¿sabes qué? Tu hijo se va a llamar Ricardo. Entonces, ¿en dónde quedamos? Ricardo Roberto, o le vas a poner Ricardo Roberto. Bueno, nosotros nos arreglamos, no hay problema, ¿no? Hoy día, dos nombres, no hay problema. Ricardo Roberto, o Roberto Ricardo. Ya. Pero acá era, ¿cómo sería ese? Emanuel Jalás Salvad. Podía ser, ¿no? Emanuel Maher Salaz Casbás. ¿No? Pero este, eh, ese nombre estaba hablando del juicio, ¿no? Y un juicio tremendo para la nación, ¿no? Para Israel. Entonces, necesitamos entender que ese mensaje fue para ese momento, ¿ya? Y si no hubiera sido por Mateo, Mateo cuando está hablando y pone en boca del ángel, ¿no? Este hecho de que el anuncio, gracias al ángel a José, y le dice que ese niño le ponga por nombre Jesús, ¿no? Poned el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿no? Porque dice que eh, habla acerca de de que toma este tema de la profecía de Isaías, ¿no? ¿Ya? Y le dice, ¿no? Y está aquí al final, creo, dice, y pondrás entonces por nombre Jesús, porque él sabrá su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿No? Entonces aquí eh, Mateo pone en la boca del ángel, ¿ya? Esta profecía de Isaías, ¿ya? Y Mateo entonces le está dando una interpretación, y eso sería hermenéutica, ¿no? Le está interpretando para el tiempo de Jesús. Pero lo que ocurrió en el tiempo de Isaías también fue cierto. Se cumplió la señal del Hijo, ¿no? Que era para el niño nacerá antes que ese pueblo terrible, ¿no? Que ya viene, ¿no? Y le dice acá es eso, ¿no? Una sentencia. Los asirios nos van a invadir, ¿no? En medio de esa terrible situación. Entonces, Mateo lo saca y dice, aquí una virgen concebirá y dará un hijo, dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, ¿no? Y ahí es donde viene el asunto de la interpretación, porque eh, ese pasaje de Isaías que dice ese aspecto de esa mujer que va a dar a luz, ¿no? Dice aquí, la joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Esto es la Reina Valera contemporánea. Aquí han puesto el sentido verdadero que aparece en el hebreo. Una joven concebirá, una joven. No es extraño que una joven concibiera en esa época, porque ya a partir de los 12, 13, 14 años, ya las casaban a ellas, ¿no? Hay que ver el contexto de esa época, ¿no? Hoy día ya se han dado normas con esto, ¿no? Porque parece que había, por consentimiento o alguna forma,
de que las chicas las casaban, ¿no? En el Perú, desde los 12 años. Y ahora se estaba tratando de garantizar esa ley y ahora se ha roto con eso, ¿no? ¿No? Entonces está prohibido los matrimonios con jóvenes de 12 años, ¿no? De 14, ¿no? O sea, es a partir de los 18, ¿ya? Por mayoría de edad. Y se pueden casar solamente con permiso de los padres, ¿no? Pero no tan menor, ¿no? No tan menor. Entonces, eso es otro contexto, ¿eh? Se dan cuenta para nosotros, uy, es una moralidad, oh, toda la situación que hacemos sobre este asunto, porque el contexto también nos obliga, ¿no? Un contexto de una sociedad donde la violación es el pan del día, de cada día, ¿no? Es muy fuerte eso, ¿no? Y una tendencia machista donde la mujer pues es la que pierde, ¿no? Entonces, aquí sí, también hay una sociedad patriarcal, pero de hecho las mujeres estaban protegidas cuando se casaban o cuando pasaban a ser parte de la casa del esposo, ¿no? Entonces, eso era un aval y le daba, más bien, le daba seguridad, ¿no? En una sociedad como la nuestra eso no hay una seguridad, más bien esas son, digamos, eh, digamos, uniones solamente para, mm, para avalar pues, las violaciones, para avalar todas las enajenaciones ahí, porque como ya son esposos, el esposo puede determinar de la esposa y eso tampoco está bien, ¿no? No está bien. Bueno, entonces, esos aspectos son parte de la hermenéutica, ¿no? La exégesis sería solamente quedarnos con lo que dice Isaías, ¿no? Y luego, ¿qué cosa quiso interpretar Mateo con respecto a esto y cómo el ángel es el que anuncia ese aspecto tomando a ese texto de Isaías, ¿no? Le da otro sentido. A eso ya le hemos llamado también la relectura, ¿no? La relectura. Creo que por acá está. mm, o traducciones, ¿no? O una relectura. Ahora, los Talmud también sirvieron sobre todo para las sinagogas, ¿no? El Targum viene a ser el texto del Antiguo Testamento en arameo, ¿no? No en hebreo, sino en arameo, ¿no? Y fueron precristianas porque está hablando del texto hebreo, ¿ya? Ahora, cuando el arameo empezó a sustituir el hebreo como lengua hablada, la Mishnah contiene prescripciones. Esto se dio cuando el arameo entonces sustituyó al hebreo, ¿no? Y el hebreo quedó solamente como para los aspectos religiosos, así como el latín en la Iglesia Católica. Ya, el arameo comenzó a ser habla del pueblo, ¿no? Esto es de la cautiverio, cuando vienen de Persia, ya, ya los judíos hablaban arameo, ¿no? Y el texto lo traducen al arameo, y ahí va a aparecer Talmud, ¿ya? Por otro lado, la Mishnah, que es la Torah oral, la tradición de la Torah oral, contiene prescripciones para el procedimiento que hay que seguir para las exposiciones litúrgicas del Targum, ¿no? Esto me hace acordar el año litúrgico dentro de las iglesias reformadas. El año litúrgico es bien estricto. Yo creo que las iglesias de la IP Cristo P no las utilizan, no se maneja eso como criterio, ¿no? Si fuera así, tuviéramos nosotros una línea, ¿no? A seguir todas las iglesias, ¿no? Eh, digamos, desde principio a fin, con aspectos litúrgicos que hay que cumplir en el año, ¿no? Eso lo hacen las iglesias reformadas, la, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, ¿no? Son las iglesias que hacen eso, ¿no? La iglesia presbiteriana en el Perú creo que no, tampoco lo hace, no maneja eso, ¿no? O sea, la iglesia presbiteriana, ¿no? La iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú enseña esto del año litúrgico, yo he enseñado en parte eso, y está en el material, pero no
le hemos dado, digamos, una ordenación o de parte de los presbiterios, ni en el presbiterio general se ha tocado para establecer, ¿no?, un formato de año litúrgico para todas las iglesias, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, entonces, el Pesher viene a ser traducciones que se conoce como explicación, ¿no? Pesher son explicaciones. Por ejemplo, está el comentario a Habacuc de los rollos del Mar Muerto, de Qumran, el rollo 1Q, ¿no? El Pesher de Habacuc, ¿no? De 150 antes de Cristo, ¿ya? Y cada verso es introducido por un vocablo Pesher. El que sabe leer los signos de los tiempos es el maestro de justicia, dice. Ese es el Pesher, ¿no? La explicación, ¿no? Género literario, entonces, de los escritos de Qumran, que sigue de cerca al comentario de los libros bíblicos, ¿no? ¿Ya? El Pesher, entonces, es género literario de los escritos de Qumran, que sigue de cerca al comentario de los libros bíblicos. El ejemplo, estamos poniendo el Pesher de Habacuc. Bueno, así se lee en hebreo, ¿no? Habacuc. Habacuc. Característico del Pesher en su intento de actualización del texto bíblico en sentido escatológico, ¿no? O sea, como llevándolo hasta el final de todo, de los acontecimientos finales. Sus alusiones a la historia de la comunidad de Qumran y a las condiciones de la época confieren al Pesher una particular importancia, ¿no? Una particular importancia. Aquí está el diccionario del judaísmo de Peter Schaeffer, ¿no?, que hemos utilizado aquí. Pastor, Entonces, el Pesher se actualizaba para el contexto, ¿no? El texto, o sea, el texto del Antiguo Testamento es el texto autoritativo, en este caso la ley, por ejemplo. Está en el contexto histórico en que se escribió, ¿no? Hay que conocer ese contexto histórico en que se escribió el texto. ¿Por qué se escribió? ¿Qué evidencia? ¿Qué situaciones sociales, económicas, religiosas, políticas, antropológicas, ¿no?, económicas e históricas estaba viviendo el pueblo, ¿no? Y también si el texto me obliga o me muestra, no sé, todo ese panorama también, ¿no? Porque si no está ese panorama, pues no lo voy a sacar o de adivinar, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, las narraciones del Génesis, ¿no? Ahí se encuentran muchas situaciones que se dieron en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, la hambruna que hubo, ¿no?, en la época de José, ¿no? Y que obligó a los hermanos de José a ir a Egipto a pedir ayuda, ¿no? ¿No? Yo me pongo a pensar en esto, ¿a quién pediremos ayuda, no? Ahora que el niño se viene, ¿no? El niño costero, y que la recesión ya es una realidad. Estamos en una situación mala, pero va a ser peor, porque viene el niño. No va a mejorar esto, no es que, ay, en marzo salimos, ya volvemos a tener la economía en alza, no. Esto va a venir de mal en peor, no sé hasta dónde va a pasar la situación económica del país, ¿no? Pero, ¿a quién pedimos ayuda? eh, la- los 12 pidieron ayuda a Egipto, ¿no? Bueno, ahí estaba el hermano, ¿no? El hermano estaba ahí, el ministro de Economía, ¿no? El segundo de Faraón. Eso alivianó la situación para ellos, ¿no? ¿No? Bueno, eh, ¿cómo interpretar ese aspecto, no? ¿Cómo interpretar? ¿Se puede pedir ayuda extranjera? Eso es lo que pidió el Perú en su momento, ¿no? Por eso es que vino eh, este, los compromisos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú se había comprometido, había pedido préstamos, ¿no? Antiguamente estaba eso muy en boga, estoy hablando de los 60, 70, ¿no? En donde los países se endeudaban, ¿no? Iban a Fondo Monetario
o a una nación o a un grupo económico y pedían ayuda económica, ¿no? Y les enviaban el apoyo económico, pero eso nos encasillaba para un tiempo, pues, ¿no? ¿No? En unos 50, 60 años para pagar la deuda externa, ¿no? Entonces, hay deuda externa, hasta Estados Unidos tiene deuda externa, ¿saben ustedes? Y la deuda externa de Estados Unidos es horrible, ¿eh? Es terrible, es casi impagable, ¿no? Bueno, en ese contexto de situaciones económicas, ¿no? Que ha vivido Latinoamérica y que hoy día se está repitiendo de nuevo, ¿no? En algunos sectores, sea por la situación económica mundial, sea por un mal manejo económico de los gobernantes, ¿no? O sea por un gasto demasiado, ¿no? Gasto público y poco ingreso, ¿no? O el derroche también que se hace de los ingresos, ¿no? En fin, eh, eso se dio en esa época. ¿Cómo sucedió esa situación ya de que vino entonces la sequía, una situación difícil de la naturaleza, entonces los alimentos, no había alimentación, ¿no? Los únicos que tenían esta provisión eran los egipcios, ¿ya? ¿Y quién había hecho eso? ¿Quién había evitado, quién había precavido esa situación? José, ¿Mm? José. José, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Y aquí en el Perú no tenemos ningún José, ¿no? Se viene el niño y nada se hace, ¿no? ¿No? Y, y el niño nos va a encontrar ahí, se va a embarrar el niño y nos va a hacer, bueno, en fin. Eso por ejemplo, hay que ver. O el otro momento cuando Abraham, ¿no? También va a Egipto, ¿no? ¿No? Y él va y ofrece a su esposa, ¿no? A Eh, Sara, sí, puede decir, y le dice que es su hermana, ¿no? Y que era pescado. cierto, era la hermana, Sí, era pues. la media hermana. Y en esa época sí se podían casar, ¿no? No había ninguna sentencia contra eso. Después aparece en la Biblia ya una sentencia, ¿no? Ya en la época de Moisés, lo de que con los hermanos no se podían casar, ¿no? Los más cercanos de sangre no se pueden casar, ¿no? Entonces, Ujú. y ahí hay una situación también, ¿no? ¿No? Una situación que ocurre ahí en Egipto, una tremenda situación, ¿no? Les viene toda una prueba y Una el plaga. faraón se da cuenta de eso, ¿no? Mm. Se da cuenta de eso. Y Abraham comete dos veces eso, ¿ah? En otro momento también hace lo mismo, ¿ya? Y viene mal, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que ver, entonces, interpretar esos aspectos también. Bien, y el PCR es el que actualizaba para su contexto, ¿no? El PCR actualizaba entonces ese texto para darle un sentido para el tiempo en que estaba expresándose, ¿no? Ahora, en cuanto a las escuelas de interpretación, esto es lo poco que puedo encontrar porque les dije la vez pasada que querían, no lo he encontrado, ¿no? Lastimosamente está perdido ese material, un material bien bonito que tenía, pero que no lo tengo. Por ahí de repente pueda encontrarlo en algún día y salvarlo, lo voy a tratar de señalar bien para que ya no se me escape. Pero por el momento lo tengo en silencio. Esto es lo único que tengo de alcanzado, es casi un resumen, porque esto se lo hice para una universidad y, y para un grupo, ¿no? Ahora, la secuela de interpretación, ¿no? Eh, Aquí están los soferín, ¿no? ¿No? Los soferín son los escribas, ¿no? Desde la época de David, 2 Samuel 8, 6 al 18, ¿no? Deben haber sido transmitidas por ellos a través de sus distintas escuelas, ¿no? Las interpretaciones. Luego, cada escuela desarrollaba su propio instrumento, estilo de copiar y actualizar y sus propias fórmulas, ¿no? Las propias fórmulas. Los textos bíblicos considerados recibidos y autoritativos, pero antes de pertenecer al canon,
pasaron por toda una dinámica de transmisión con sus reglas y criterios. Esto fue realizado por los escribas o soferín entre el texto recibido y el escriba. Bien. Handewitt dice, nos referimos a una intención que buscaba una salida de la tensión entre el antiguo texto y las exigencias particulares del momento actual, ¿no? Es lo que podíamos ver en el texto, por ejemplo, cuando este trabajo que tengo acá de la versión de la Reina Valera actualizada, ¿no? Que nos dice que este texto lo está tratando de actualizar al contexto del lenguaje de hoy, o sea, cómo se utiliza el castellano, cómo se entiende. Entonces, aquí de hecho hay no solamente brevistas, sino gramáticos, ¿no? Y lingüistas y personas que trabajan este texto de esa manera, desde el lado gramatical, para ver cómo y qué forma le dan para que se pueda entender mejor el texto en esta época. Entonces, en alguna manera este texto ya no es una traducción literal, ¿no? Como la que tenía Reina Valera en su momento. ¿No? Este texto, entonces, respetando el sentido del texto, pero dándole, acercándole y haciendo uso de otras palabras que se entiendan mejor para el momento, porque son las que están más usadas en el momento, ¿no? En el idioma, ¿no? Bien. La interpretación en perspectiva histórica, los numerosos textos literarios y las grandes epopeyas producidas durante el segundo y primer milenio, estamos hablando de 2000 antes de Cristo y el 1000 antes de Cristo, en el cercano Oriente, atestiguan una gran actividad literaria, ¿no? Hay una actividad literaria, más allá de que algunos dicen que de 2000 hacia atrás no hay registros literarios o escritura. Ya hemos visto que hay escritura hasta de 3000 años atrás. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, ¿no? ¿No? Hasta hace un poco de tiempo decían, no, que la escritura 1200 no había nada de eso, ¿no? Entonces, imposible que Moisés haya escrito, según algunos, ¿no? Pero ya se ha establecido que sí hay culturas que están más atrás que se muestran entonces documentos y restos, ¿no? de escritura antigua, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el de Jeremías 36, el rollo quemado. El rollo quemado, ¿no? Jeremías 36, 1, 32. La escritura de rollo, la palabra Yahvé registrada en el versículo 1 al 8, fecha del 605 al 604 a.C. La palabra del rollo, ¿no? La palabra de Yahvé, escuchada en los versículos 9 al 20, ¿no? Entonces uno es la palabra de Yahvé registrada, la palabra de Yahvé escuchada. Joacín destruye el rollo, la palabra de Yahvé rechazada, versículo 21 a 26, ¿no? Ya saben, entonces uno es la escritura, la otra es la lectura y aquí la destrucción del rollo. El rollo vuelve a escribirse y ahí viene la palabra de Dios preservada, ¿no? ¿No? Entonces, es parecido a lo que ocurrió también con Moisés, ¿no? Las primeras tablas de Moisés, ¿no? Que va a presentar al pueblo. Él sale y ve al pueblo en tremenda orgía, en una situación terrible, haciendo fiesta y adorando a ese becerro, que agarra y arroja las tablas, ¿no? Y destruye al pueblo, ¿no? A la gente que estaba ahí. Y después entonces Dios le manda a pulir unas piedras y ahí va a escribir nuevamente, ¿no? ¿Ya? Para que se preserve entonces la ley, ¿no? Eh, Esto hace recordar que, claro, eso es la parte de la película de los 10 mandamientos, ¿no? Cuando dice eh, Moisés ahí en su ira, agarra y dice,
los que, dice, los que no obedecen a la ley morirán por la ley, y arroja las tablas, ¿no? ¿No? Eso es inventado, ¿no? Para la película, no ocurrió así, ¿no? Pero de hecho que el pueblo fue destruido, ¿no? O murieron esos que hicieron toda esa situación. Acá también, entonces, ese rollo destruido, quemado, pues el Señor agarra ahí y hace que se escriba otra vez el rollo, ¿no? ¿No? Que se preserve el mensaje. El segundo rollo no era solo una copia del primero, sino que contenía material adicional, descrito con otras palabras semejantes. No tenemos forma de saber lo que contenía este material adicional, pero debía ser un solo material referente al periodo anterior al diciembre del 604 a.C., fecha de este incidente, o quizás poco después. Jeremías iba a pronunciar muchas más profecías, ¿ah?, en los años 604 al 586 a.C., ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Para eso habría que leer entonces Isaías 36, ¿no? Jeremías 36, ¿no? ¿Ya? Del 1 al 32, ¿no? Es decir, todo el capítulo que habla acerca de eso, ¿no? Es la historia, ¿no? Acerca de cómo es rechazada la palabra, ¿no? El rey que quema el rollo, ¿no? ¿No? En la época de Joacim, ¿no? Dice que vino Jeremías y le dijo, toma un rollo de cuero y escribe en él cada una de las palabras que te he comunicado en contra de Israel y de Judá y en contra de todas las naciones desde los días de Josías, que fueron cuando comencé a hablarte hasta el día de hoy. O sea, todo el mensaje de Jeremías que venía desde la época de Josías, de que había que escribirlo en ese rollo, ¿no? Y luego lo rechaza, ¿no? Lo rechaza. Bien, ese relato habla de eso, ¿no? Finalmente la palabra de Dios, por más que la rechacen, pues siempre va a preservarse, ¿no? Y aún se destruyese el material también, dice, Dios lo va a preservar, ¿no? Entonces aquí no hay la idea. Esta página, este capítulo de 36 de Jeremías, derriba ese mito del hecho de que el libro sagrado viene de arriba, bajó todo y llegó al pueblo, ¿no? Ya está. Y ahora sí, así como está, hay que trabajarlo y obedéjanlo, ¿no? No aparece así. El texto se tuvo que recomponer, se tuvo que rehacer. Las situaciones que vivieron demandó hacer nuevamente, ¿no? El texto, ¿ya? Y en alguna manera se trabaja esto que se conoce como el texto fluido. ¿Saben qué cosa es un texto fluido? El texto de hebreo hasta antes de la Masora fue un texto fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que habían variantes del texto. No era un texto único, unificado, ¿no? Sino que era variado, ¿no? Entonces, luego ya cuando aparece en la tradición los masoretas, y ahí es de nuestra época, del siglo 6, 7, 8, 9 al 10, ¿no? De nuestra era, entonces ellos preservaron el texto y ahí se fijó el texto. Y al fijarse el texto, y se fija también, bueno, la masona lo trata de preservar, eso que ya en realidad había sido fijado en la época del Talmud. Desde esa época ya estaba fijado el texto, ¿no? ¿No? Entonces hubo el cuidado de ese texto, de que no pasara nada, ¿no? Porque tal como está escrito, así tiene que llegar hasta el final de los días, ¿no? Pero hubo otra historia, como digo, de ese texto fluido donde era aceptado y ver esas versiones, diversas formas de aparecer del texto, ¿no? Cuando me refiero al texto, por si acaso, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento. Otro ejemplo es el de Eclesiastés, dice.
Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha mostrado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio y fatiga de la carne. Reina Valera revisada, ¿no? Bueno, voy a ver cómo dice Eclesiastés aquí. De repente la forma que aparece aquí no es la que aparece, en este caso, en el texto de Eclesiastés. Vamos a mirar, a ver. En Eclesiastés, entonces, tenemos aquí el capítulo 12. ¿No? Mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimientos impartió a la gente, ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios, ¿no? Eh, muy bien. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables, por escribir con precisión palabras verdaderas, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones, y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo guía son como clavos bien hincados, ¿no? Este versículo 11 añade, dice, dadas por un pastor, dice esta revisión, ¿no? Pero la actualizada no está esa parte. Hijo mío, además de lo antes dicho, toma en cuenta que nunca se acaba de escribir muchos libros y que el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Todo este discurso termina en lo siguiente: tema a Dios y cumple los mandamientos. Bueno, esa es ya la otra parte. Entonces, aquí el predicador se dedicó a enseñar a otros lo que sabía, dice, ¿no? Esa es otra en lenguaje actual, miren. Se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía, todo lo que estudiaba, con cuidado, lo investigaba a fondo. Además, hizo una gran colección de proverbios. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de la campaña. Pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente en esto: ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar, y ponerse a leerlos es un trabajo agotador, ¿no? La Biblia en lenguaje actual. Eclesiastés 2 es un gran ejemplo de la actividad literaria en el Antiguo Testamento. Los antiguos exégetas se ponen en manifiesto, y particularmente esa era la calificación, ¿no? Eran sabios, eran hombres sabios, que se dedicaban a las escrituras, los escribas, los copistas, eran gente sabia. Era una profesión bien prestigiada, ¿no? El ser escriba, ¿no? Hoy ese oficio ha bajado a una categoría tal que un escriba pues es un escritor, ¿no? Uno que simplemente tipea, ¿no? Nada más, ¿no? Y me hace acordar que hace un tiempo atrás había ese tipo de oficio, ¿no? ¿No? Por los años 70, 80, por ahí, cuando todavía existía la máquina de escribir. ¿Alguien se acuerda de la máquina de escribir? ¿No? O de repente Claro, estoy hablando de una máquina de siglos cinta. atrás. Sí, tenía cinta, se acababa la cinta, Ajá, tenías que volver a empujarlo para que de nuevo comenzara a sí. escribir. Por ahí hay un par de gentes que todavía están en los ministerios, siguen con su maquinita, ¿no? Por ahí escribiendo. Aunque ya eso es casi, ya está enterrado casi, ¿no? Hoy día los tipeadores de computadora, ¿no? Que todavía persisten, porque ahí no todos tienen su laptop, o no tienen la oportunidad de escribir, o no les gusta escribir, ¿no? Entonces van y buscan a una persona les dictan y comienzan a escribir, ¿no? Pero en la época del Antiguo Testamento, ese no era el oficio del escriba. El escriba sí copiaba, sí escribía, ¿ya? Pero era un sabio, ¿ya? Dominaba el lenguaje, dominaba el idioma, ¿no?
sabía, era experto en la comunicación, en la escritura, ¿no? Eso hay que valorar de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta escritura de la Biblia, algunos dicen, no, es que es inspirada, ¿no? Dios inspiró a los autores, entonces les dio la habilidad, la capacidad. No, un momento, esa habilidad ya estaba en ellos. Estos escritores tenían esa habilidad, ¿ya? Y se nota esa habilidad en el texto, ¿no? Es mano humana, ¿ya? El mensaje, ya tal como viene, bueno, eso ya viene de Dios, es otra cosa, ¿ya? Pero el hecho, estoy hablando de los que escribieron. Entonces, eh, esto de secretas antiguos, entonces también enseñaron, ¿no? Enseñaron, o sea, porque los sabios enseñaban, y en ese enseñar daban instrucción también, ¿no? Y daban conocimiento, o sea, el saber de esa época, ¿no? Conocimiento, ¿no? Que no es al estilo de la ciencia de hoy, ¿no? Pues, si comparar ese tiempo para hoy, pues es un anacronismo, ¿no? Es una cosa extraña y rara que muchas veces ocurre. Hay gente que trata de agarrar el texto y hacerle hablar a este tiempo con categorías científicas. No se puede, no se puede. El texto está manejado en un contexto precientífico, si se quiere, ¿no? Sí había conocimiento en esa época, sí, pero si la Biblia habla de ciencia, sí, habla de ciencia como conocimiento, porque la ciencia tal como la conocemos nosotros hoy día, eso viene de Galileo, viene de Copérnico, ¿no? Y viene de este personaje, a ver si que ya me estoy olvidando, a ver si alguno me hace recordar esta frase que dice, pienso, luego existo. ¿Mm? ¿De quién es? Pienso, luego existo. ¿No se acuerdan? ¿Ya? Descartes, maestro. Ajá, Bueno, René Descartes, ¿no? O Descartes. René Descartes, él es el que desarrolló el método de la duda, ¿no? No era que dudaba de todo, no, el método de la duda, que es la base de las ciencias modernas, ¿no? ¿No? Lanzar la hipótesis, tu pregunta, tu cuestionamiento, y tienes que conformar después, ¿no? ¿No? La ciencia de hoy tiene esa visión, ¿no? ¿Ya? Su concepción es comprobar, ¿no? Las teorías, darle validez. Si no tiene, si en el proceso no encuentra peso a eso, entonces eso no es ciencia, no es conocimiento, ¿no? Pero antes de eso, pues, el conocimiento era diferente, ¿se dan cuenta? No, no era de ese tipo, ¿no? Conocimiento era más a priori, ¿no? No era experimental, era a priori, ¿no? Ponderar, por otro lado, ponderar es escuchar, ¿no? ¿No? Estimar, ¿no? Es lo que podríamos nosotros darle también el asunto de la retroalimentación, ¿no? Responder a eso, ¿no? Lo otro es escudriñar, que es investigar, en realidad, ¿no? Escudriñar es investigar, ¿no? Analizar, profundizar, meterte hacia adentro, ¿no? Buscando, tratando de descubrir en el fondo las verdades, ¿no? Entonces la palabra escudriñar es eso, ¿no? ¿No? Viene de enterrarse, ¿no? Tratar de sacar de la tierra, ¿no? ¿No? Aquello que está dentro ahí, ¿no? Descubrir. Componer o redactar es poner entonces el texto, ¿no? En escritura, en documento. Ya. Esto nos conduce a ambientes de las escuelas de sabiduría y del templo, donde el trabajo de los copistas se desarrollaba, ¿no? Escuela de sabiduría, ¿no? En los templos, eso ocurrió en épocas pasadas, pues ese es el contexto. Por ejemplo, los reyes tenían sus escribas y todos los hechos de los reyes pasaban a un documento, ¿no? Que era el documento oficial, ¿no? La crónica de los reyes.
la crónica de los reyes. Y eso inclusive el libro está en Crónicas en Reyes, creo por ahí también, ¿no? ¿no? Los hechos del rey tal están escritos en las crónicas de los reyes de Judá, ¿no? O los hechos del rey tal están escritos en las crónicas de los reyes de Israel, ¿no? No se está refiriendo al libro de Crónicas, está hablando de un documento llamado Crónicas, ¿no? Es decir, los hechos, las cosas que hacía el rey, entonces los escribas desarrollaban, ¿no? Estas cosas como para que se perennizara entonces el proceso de gobierno de ese rey, ¿no? El hacer libros entonces implicaba un trabajo redaccional, el de seleccionar textos agradables, ponderar y escudriñarlos y componerlos verdaderamente, ¿no? Era un proceso de composición, es lo que Moisés Chávez le llama proceso editorial, ¿no? El proceso editorial. Otro, otro elemento que también tenemos que ver a la interpretación es el uso de este sistema, ¿no? Que es la alegoría. Ya estamos hablando entonces de otra forma que tiene que ver entonces con el texto, la composición del texto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y las escuelas de interpretación aquí, ¿no? En donde se desarrolló entonces el texto de cómo se hacían las copias, ¿no? Todo eso. Ahora viene el otro aspecto que tiene que ver con la alegoría, el sistema alegórico. La interpretación alegórica fue muy difundida y utilizada desde tiempos veterotestamentarios hasta pasar al Nuevo Testamento. Cuando usamos de paso el término veterotestamentario, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Vetero es antiguo, ¿no? O digamos algo que ya tiene bastantes años, ¿no? Por eso se llama a una persona que ya tiene una cantidad de años, ¿no? Entonces, se le dice, o su época, sus años, ¿no? Entonces, tiene que ver con, es un veterano, digamos, ¿no? Un veterano, por los años que tiene, un veterano, ¿no? Ya. Entonces, cuando decimos vetero, es Antiguo Testamento. Ahora, hay que diferenciar la alegoría como método judío antiguo y lo que se entiende por alegoría y alegorismo. Entonces hay tres cosas aquí, ¿no? La interpretación alegórica fue tan utilizada tanto por gentiles como judíos y consistía en leer un texto fijándose no en el texto en sí mismo, en lo que decía, es decir, ese es el sistema literal, sino en el sentido oculto que podría encontrarse detrás de cada una de las palabras o elementos. O sea que la alegoría lo que estaba buscando era la simbología, ¿no? ¿Qué significa este texto? ¿Qué tiene por dentro ese texto? ¿Hay algo que más que describe, que está ahí subyacente, profundo, ¿no? Pero, bueno, ahora hay que tomar en cuenta que eh, habían textos que son alegóricos por sí mismos y hay otros que no, ¿no? Hay otros textos que son literales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Juan 15, este texto es un texto que ustedes mismos van a tener que decir, a ver, si esto es alegórico o literal, por ejemplo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Mm? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Ustedes los sarmientos, como dice en las versiones antiguas. ¿Este pasaje es literal o es Alegórico. alegórico? Alegórico. Alegórico. Alegórico, ¿no es cierto? ¿No? Creo que está utilizando figuras. Porque está usando figuras. Pues, sí. Ese es un hecho, pero hay algunos posiblemente que le puedan dar otra connotación, ¿no? ¿No? Y se sientan una vid, ¿no? ¿No? Ahora,
en los pasajes que la Biblia dice que nosotros somos como reyes o príncipes, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que utilizarlos literalmente o también es alegoría? Ujú. Yo diría, o sea, príncipes, porque nuestro padre es el rey, ¿no? Sí, Pero, claro, Jesús es el rey mm, y nosotros príncipes sería, ¿no? ujú. Hay Tendría que unos que ser interpretan eso. ¿Ah? literal. ¿Es literal? No es Mm, literal. no, Alegoría, no es Eso es una un, alegoría también. alegoría mm, también. No, Eso no. es una alegoría, ¿ya? Mm. Es una alegoría, porque literalmente no somos príncipes, ¿no? No tenemos mm, linaje, ¿no? Que seamos considerados así, porque Dios es el rey, ¿no? ¿Ya? Y habla todavía, dice, no, que el Señor ha puesto, somos reyes y sacerdotes, dice, ¿no? Entonces, si somos reyes y sacerdotes, todos somos príncipes, pues. claro, dicen, nos ha hecho como príncipes. Claro, y hay que actuar Ujú, como príncipe, entonces, muy bien. ujú, Yo recuerdo a una persona que hizo una tontería, realmente, bueno, me lo contaron, ¿no? Me contaron esa historia. Un muchacho que yo le dije, ¿qué estás haciendo con esto, no? Bueno, ese muchacho llegó a ser pastor. Ahora, pero él en su momento dice que fue a trabajar a la empresa de un hermano, ¿ya? Y este hermano pues era bien así, fogoso, carismático, pentecostal, le gustaba hablar en lenguas, alabar al Señor y todo eso, ¿no? Y un día le dice a aquel muchacho, le dice, bueno, te invito a almorzar, vamos, dice. Y se va a almorzar. Y en la mesa después le dice, hoy te voy a enseñar cómo se le trata a un príncipe, dice. Porque nosotros somos príncipes de Dios, ¿ah? Recuerda, dice. Nosotros somos príncipes de Dios. Y entonces él va y en la mesa llama al mozo, ¿no? El mozo está ahí, el señor, ¿cómo está? Bueno, sí, muy bien, dice. Dice, agarre y le hace una pregunta fuera del lugar, dice. eh, Mire, ¿sabe usted quién soy yo? Le dice, le pregunta al mozo. Y dice el mozo, bueno, no sé, le digo, no sé, yo recién estoy viendo a usted, no sé quién es usted, le dice, ¿no? Ah, no sabes quién soy yo, le dice, bueno, te voy a decir quién soy yo. Yo soy un hijo del rey, le dice. Y, y el mozo se quedó, bueno, le dice, si usted lo dice, ¿no? Ah, es un hijo del rey. Sí, sí, yo soy un hijo del rey, le dice. Y como soy hijo del rey, tú tienes que servirme, le dice. Sí, le dice, yo estoy para servirlo, que sea. No, es que me vas a servir ahora, pero no quiero que me sirva todavía los alimentos, te voy a pedir después, ¿ya? Pero quiero que hagas una cosa, dice. Como yo soy, como soy un príncipe, ¿ya? Entonces, quiero que me luce los zapatos, dice. ah, sí. Y el mozo, ¿qué le dice el señor? Sí, quiero que me luce los zapatos, me limpie los zapatos. El señor, disculpe, le dice, pero eso no lo puedo hacer. No, ¿cómo que no lo puedes hacer? ¿No te he dicho que yo soy hijo de rey? Y como soy príncipe, tú tienes que hacer eso. Y el hombre dice, no, señor, disculpe, pero esa no es mi función acá. Yo vengo acá para atender a la mesa todo lo que usted quiera, lo que se quiera servir, ya, muy bien, yo lo voy a dar, ¿no? Pero el limpiarle los zapatos no es mi función. Le dice. ¿Qué te has creído? Le dice, ¿no? Ah, Y comienza a gritarlo, ¿no? Y llama al dueño y que no sé cuánto, y hace todo un lío el hombre. Al final, para reducir, lo botaron del restaurante. Dice, señor, disculpe, pero váyase de acá, ¿no? Se fue. Y este amigo me dice que en la calle comenzó a hablar lenguas y toda la onda, ¿no? ujú, O sea, una persona que había interpretado el texto de una manera irrelevante, ¿no es cierto? Literalista hasta nomás, ¿no? Y que era arrogante, ¿no? ¿No? ujú. Una arrogancia espiritual
atribuyéndose algo que no es, porque un hijo de Dios no se comporta así, ¿no? No. Yo le dije esto, no quito salte de ahí. Eso no te va a edificar, no sirve para nada. Digo, no, 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 no. No creo que está por buen camino ese señor, ¿no? Pero, o estaba equivocado en todo caso, pero había un orgullo espiritual que no le permitía seguramente que alguien le dijera que está en lo incorrecto, ¿no? A nadie le gusta, de paso, que le digan que lo que está haciendo es incorrecto, ¿no? Generalmente siempre nos defendemos o asumimos que estamos en la verdad. Pero hay yo creo que aquí hay una eh, sentencia de Pablo cuando él dice que necesitamos examinarlo todo y retener lo bueno. Y por otro lado dice también que debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos para no habernos ido de la fe, ¿no? No haber caído de la fe. ¿Ya? Porque crea que está seguro, dice, mire que no caiga. Hay muchas advertencias de ese tipo en Pablo, ¿verdad? ¿No? Entonces hay que ser muy cuidadoso de hacer uso de las alegorías o hacer uso de los literalismos, porque esos abusos nos pueden llevar a comportamientos y actitudes y también a enseñanzas que no son bíblicas, ¿no? Eso que les he mencionado es una exageración, en realidad sí pasó, por si acaso, parece ridículo, pero pasó, ¿ah? Pasó eso, ¿no? Alegoría viene del griego alegorein, es decir otra cosa, ¿no? Codificación de un concepto abstracto o incluso de un acontecimiento, ¿no? El lenguaje traslático o figurado, es un lenguaje figurado. En el judaísmo se considera especialmente relevante este método exegético, ¿no? De ahí viene también la mística judía, ¿no? La cábala, por ejemplo, ¿no? Que la cábala es digamos, un uso de codificaciones, de conceptos abstractos, profundos, ¿no? Que no son fáciles de entender, ¿no? Un método exegético que interpreta no literalmente, que busca el sentido más profundo. Este método fue muy utilizado en el tiempo judeo-helenístico, por ejemplo, en Filón de Alejandría, ¿no? Y ha quedado, como digo, en los rasgos de los movimientos gnósticos judíos y en la mística judía de este tiempo, ¿no? Ustedes saben que el judaísmo de hoy, el judaísmo no es único, ¿no? Hay diferentes formas de judaísmo, ¿no? Como lo hay en el mundo evangélico, ¿no? El mundo evangélico hay miles de formas y conceptos, ¿no? ¿No? O escuelas. Igual también ahí está en el judaísmo, ¿no? Están los judíos sefardíes, están los judíos radicales, los más ultraconservadores, los progresistas, los liberales, ¿no? En fin, hay varias tendencias en el mundo judío, ¿no? Y una de esas tendencias son los místicos, ¿no? ¿No? Estos que tienen su tendencia muy, muy, muy dada a estas figuras. Muy bien. La alegoría se encuentra en la literatura rabínica, ¿no? Por ejemplo, en Cantar de los Cantares, ¿eh? Ahí, disculpen el error, ¿no? Ahí dice canatres, cantares. En la Edad Media se distingue cuatro sentidos de la escritura. Cuatro cosas que hay que ver aquí, ¿no? El Pesach, el sentido literal, ahí está el Pesach, que es el sentido literal. El Remesh, sentido alegórico, Remesh, sentido alegórico. El Deras es el sentido traslático, no alegórico, ¿no? Es una forma de exégesis. Y el Sop es significado simbólico, sentido teosófico y secreto, ¿no? En la escuela de la Cábala judía. Ahí está la figura que le estaba diciendo, ¿no? Ese significado simbólico. En la alegoría también hay simbolismo, también, de hecho que también hay eso por eso que utilizaba también como una forma, pero a eso se le llama Sop específicamente, ¿no? Entonces, cuatro sentidos de escritura: Pesach, Remex, Deras y Sop, ¿no?
Para el periodo del Nuevo Testamento están las traducciones, está el PC, las escuelas de interpretación, está la alegoría, la interpretación cristiana del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Los puntos 1 y 4 son los mismos que el Antiguo Testamento, ¿no? El 5 es la interpretación cristiana a través del Antiguo Testamento. Y aquí nace ya también la alegoría, las tipologías también, ¿no? El uso de las tipologías, ¿no? Se usa mucho dentro de la interpretación del Antiguo Testamento el uso de las tipologías, especialmente que tiene que ver con el mensaje y la vida de Jesús, ¿no? Ahí encontramos mucho de eso. No exactamente porque el Antiguo Testamento tenga esos rasgos, sino por la lectura que hacemos a partir del Nuevo Testamento, ¿no? O lo que dice el Nuevo Testamento, ¿ya? Y que lo asume en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, estos son salmos mesiánicos, por ejemplo, estoy por un decir, ¿no? Dice, salmos mesiánicos. Esos salmos que llamamos mesiánicos son salmos mesiánicos para nosotros, para el Nuevo Testamento, para la interpretación del Nuevo Testamento. Pero si no estuviera esa interpretación del Nuevo Testamento, de seguro no estaríamos llamándole a esos salmos salmos mesiánicos, porque están hablando de otro aspecto que tiene que ver con ese tiempo, ¿no? Pero las atribuimos como mesiánicos porque la interpretación que le da el Nuevo Testamento aplica de ese modo. Y esa es la forma que utilizamos nosotros para interpretarla y interpretar el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, con esto no quiero decir que no haya salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son aplicación interpretativa del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Eso es lo que hay, ¿ya? Y corroborados con el mensaje de Jesús, pues con la vida de Jesús, ¿no? Ese es el encaje que tiene, ¿ya? Que si no fuera por eso, entonces no tenía sentido llamarle salmos mesiánicos, ¿no? Aun cuando sí hay posiblemente algunos que sí son mesiánicos propiamente, desde la perspectiva del judío. Porque cuando hablamos de Mesías, para los judíos es una connotación diferente a lo que nosotros entendemos como Mesías, ¿no? Por eso es que Jesús para ellos no es el Mesías, no es su Mesías, y no lo va a ser nunca, porque no está dentro de sus cánones de interpretación, ¿no? El mensaje y la forma en que él desarrolló su vida, ¿no? Para ellos su Mesías es un ser triunfador, victorioso, y eso no lo es Jesús, por eso lo rechazan. Entonces, ese es un elemento que les que no pueden ellos entender que la obra de Jesús, él no puede haber muerto en una cruz o doliente en una cruz. Tiene que haber sido victorioso. Claro, no se dan cuenta que resucitó, aunque no creen en la resurrección tampoco. Entonces, por ese motivo, aun cuando Jesús triunfó sobre la muerte, para ellos eso no es, ¿no? Porque es una cuestión mística, ¿no? Para ellos el triunfo es objetivo, para el pueblo, para provecho del pueblo, ¿no? En sus términos sociales y políticos, todo lo demás, ¿no? O sea, están hablando del hijo de David, ¿no? De un trono y de un rey que los va a levantar, ¿no? Bueno, otra interpretación en la Edad Media, el monasterio, la vida de renuncia a los bienes en términos monásticos, ahí está la regla de San Benito y el paradigma de San Agustín, ¿no? En la escolástica, desde Abelardo, la escolástica es lo que llamaríamos nosotros la época ya, esto se da en la Edad Media Baja, ¿no? Cuando se da este aspecto y hay una interpretación de rigidez y aridez en la época de Abelardo. Estamos hablando del siglo XII. Su método consistía en citar autoridades, es decir, los padres de la iglesia y los filósofos para resolver las contradicciones. Quizás es un poco como utilizamos algunos, ¿no? Cuando hablamos de los filósofos o
de los maestros o de los padres de la iglesia, ¿no? Santo Tomás y la Suma Teológica son una expresión de esto, ¿no? La filosofía aristotélica con expresión de fe, ¿no? Es la época del siglo XII, ¿no? 13 por ahí. La reforma, el método histórico gramatical, esa es la forma de interpretar, ¿no? Que ha quedado grabado hasta estos días en algunas iglesias. Los católicos tuvieron el despertar espiritual con Teresa de Ávila, ahí están los grandes místicos, ¿no? San Juan de la Cruz, Fray Luis de León e Ignacio de Loyola, ¿ya? Pero nosotros tenemos a Lutero, que es el que reivindica, ¿no es cierto?, que no era un místico de paso, aunque sí era un hombre espiritual, ¿no? Tuvo experiencia mística de paso también, ¿no? Hombre medieval, ¿no? No, no fue de la época moderna, pero la reforma es el alba de la modernidad, de la época moderna, ¿no? Porque después de la Edad Media, entonces viene la época moderna y uno de los elementos, algunos ponen la reforma como al final de la Edad Media y algunos como el inicio de la Edad Media, ¿no? O, perdón, el inicio de la Edad Moderna. Y yo creo que más bien, si bien Lutero fue hombre medieval, ¿ya? Pero vivió la época moderna, ¿no? El traslado de esas ideas que se tenían en la Edad Media y la forma de la sociedad de la Edad Media, y en la época de Lutero empezó otra visión de sociedad, ¿no? ¿No? Diferente. Y a eso se conoce como la modernidad, ¿no? La modernidad entonces no es del siglo XX como algunos creen o lo que estamos viviendo, no, lo que estamos viviendo ahora se llama posmodernidad. El problema está en que en Perú y en Latinoamérica no hemos gozado de la modernidad tal como Europa lo pasó, ¿no? Todo el proceso, ¿ya? Y de frente nos ha invadido la posmodernidad y por eso es que está todo alterado, ¿no? ¿No? Entonces, mientras todavía recién estábamos absorbiendo o bebiendo un poco de la modernidad, de pronto viene la posmodernidad. Entonces no hemos vivido la modernidad a fondo, ¿no? Y por eso tampoco hemos vivido un poco la reforma tal como ocurrió en Europa, ¿no? Lo que es el movimiento de la Iglesia Evangélica es distinto a lo que fue las iglesias de la Reforma, ¿no? Que produjeron cambios, ¿no? En su sociedad. Ahora, entonces, ¿qué es entonces aquí eso que llamamos la hermenéutica moderna? Hermenéutica proviene de una palabra griega y lo hemos declarado eso también. Y Bruce dice, hermenéutica denota el estudio y la elaboración de los principios sobre la base de los cuales se debe entender un texto para los fines presentes del texto bíblico. Ese es el punto A. O B, la interpretación del texto de tal modo que el mensaje llegue al lector u oyente, ¿no? Pues en nuestros propios días este objetivo se ha perseguido mediante una interpretación existencial del texto, ¿no? Estos dos conceptos pertenecen entonces a la herencia de la época moderna, ¿no? Entonces, estudio y elaboración de los principios sobre la base de los cuales se debe entender un texto, entonces que está desarrollado bajo el aspecto de las doctrinas, ¿no? La sistematización de la doctrina, y lo otro es la interpretación del texto, ¿no? En cuanto al mensaje, cómo llega el mensaje al lector, al oyente o al lector, ¿no? Cómo se interpreta y cómo llega a nosotros eso, ¿no? Son dos momentos entonces en ese caso, ¿ya? Entonces la interpretación es una elaboración de principios, ¿no? Aplicación de principios y de estudio, y lo otro es cómo llega el mensaje, ¿no? Interpretamos el texto, cómo ha llegado el mensaje, cómo lo hemos recibido, ¿no? Sigue explicando Bruce acá, por ejemplo, mientras que la comprensión de la parábola de Jesús recibe gran ayuda en cierto nivel por un examen del marco local y contemporáneo, ¿no? Como dice Joaquín Jeremías, su pertinencia para el lector actual se ha logrado mediante la interpretación existencial, ¿no?
y eso lo dice Lehman, ¿ya? En el arte verdadero de la parábola de Jesús, ¿no? ¿No? O en este caso las parábolas de Jesús también de Lineman, ¿no? El otro es de Jones. Ambos niveles de interpretación tienen su lugar, pero sin la previa exégesis histórica hermenéutica, en la hermenéutica occidental carece de puntos de apoyo, ¿no? Se necesita entonces de exégesis histórica para tener por lo menos una base ahí. La tarea de la hermenéutica es existencial, se ha visto como el establecimiento para el lector actual, ¿no? De las parábolas, por ejemplo, de ese sentido o entendimiento común que Jesús establecía con sus creyentes cuando las contaba por primera vez, ¿no? Entonces aquí hay una explicación de las parábolas. Eso me hace acordar también al trabajo que hizo la hermana Marta, ¿no? Ha hecho un trabajo interesante sobre la parábola, ¿no, hermana? ¿No? Ya. Y qué sentido tenían las parábolas. Me parece que ese trabajo, ¿no, hermana? Hermana Marta. Sí, maestro, Ujú. de los talentos. Sí, pues la parábola de los talentos. Y me gustó ese el significado que le encontraba el talento, ¿no? ¿No? La medida, el peso, ¿no? ¿No? Y también cuánto era un talento, ¿no? ¿No? Está hablando en términos económicos, en términos comerciales también, ¿no? Y en términos de negocio, ¿no? Algo que es raro que parece en la Biblia. Claro, no al negocio como lo entendemos hoy día nosotros, ¿no? Pero sí que está hablando de cómo hacer para que se produzca, ¿no? ¿No? Esos talentos produzcan nuevos talentos, ¿ya? Eh, y luego ya lo aplicó, ¿no? Me dio una aplicación al asunto de talentos como habilidades, ¿no? ¿Ya? Pero habilidades que resulten en resultados, ¿ya? En alcance, ¿no? ¿No? En producción, ¿no? Que eso es lo que está planteando el texto ahí de la parábola. Pero me gustó la forma en que lo trabajó. Muy bien. Y vamos a dejarlo ahí por ahora. A ver, si quieren alguna intervención ustedes, si no, vamos al descanso, porque ya pasamos el tiempo, creo. Descanso, pastor. Sí. ¿Pero qué les ha parecido? ¿Interesante el material? Bueno, en- este es parte de ese material que he perdido, como le digo, ¿no? Ya. Ahí hay cosas que están más desarrolladas todavía, porque eso es un material para un curso completo, ¿no? Pero de todas maneras, este resumen ayuda, ¿sí? Pastor, Y eso comparta que su hemos material, hablado, pastor. ah, Comparta su material si fuese posible. ya, pero este es un material resumen del otro. Ya, lo otro, como te digo, tenía más detalles, ¿no? Y ahí estaba la escuela de Gilel, la escuela de Shammai, algunos pensamientos de Shammai, de Gilel, o los tipos de interpretación que tenían cada uno, todo eso, ¿no? Que también es interesante tomar en cuenta, ¿no? Pero que no es solamente para información, ¿no? Porque para aplicación o para un trabajo actual de aplicación, muy poco se da hoy día, ¿no? En la hermenéutica. Ya hay otros elementos hermenéuticos para eso. Por eso, de repente vamos a utilizar el libro de Wycliffe para que ustedes hagan trabajo sobre eso, ¿no? Muy bien, vamos a dar un descanso, ¿ya? Y volvemos.